Hola muchachos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. ¿Ya? Espero que hayan tenido buenas semanas, que les haya ido muy bien en sus entrenamientos, en sus prácticas y también en el estudio. ¿Ya? Muchachos, bienvenidos entonces a la tercera clase de física para primero medio del programa de Chile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 3. Vamos a continuar con la idea y con el concepto de onda, ¿ya? Pero esta vez vamos a ver la luz. En las dos clases anteriores, ¿cierto? Revisamos ondas y características de las ondas en forma general. En el segundo video revisamos sonido, ¿cierto? Y ahora vamos a comenzar una serie de videos que giran en torno a la luz, ¿ya? En este específicamente vamos a hablar de las características de la luz, de cómo se clasifica, ¿cierto? Y algunas de sus propiedades más simples. En los siguientes videos vamos a ver propiedades más fundamentales, ¿ya? Vamos a ver también un video de óptica en que vamos a hablar, por ejemplo, los lentes, cómo funcionan, vamos a hacer varios ejercicios, varios cálculos, ¿ya? Y vamos a hablar también de espejos. Pero en este video, como les digo, vamos a ver principalmente las características más básicas de la luz. Como resumen de la clase anterior, de sonido, perdón. Nosotros vimos que el sonido es producido por un cuerpo material que vibra, siempre por un cuerpo material, ¿sí? El sonido, recuerdan ustedes, era una onda mecánica, ¿cierto? Por lo tanto, necesita un medio material para propagarse, ¿ya? Es una onda mecánica y también clasificada como longitudinal. Recuerdan que ese movimiento longitudinal se refiere que el avance de la onda es en la misma dirección, ¿cierto?, de donde está ocurriendo el pulso, o el ciclo, o la oscilación, ¿sí? Se mueve como un resorte, de atrás hacia adelante el sonido, ¿ya? Bueno, dijimos que es producido entonces por un cuerpo material que puede vibrar. Este puede ser de tipo infrasonido, ultrasonido, o si está entre medio de ambos extremos, ¿cierto?, puede ser un sonido audible, ¿ya? El sonido audible posee tres características: tiene intensidad o volumen, tiene un timbre específico, ¿cierto?, y tiene un tono o altura, ¿ya? Recuerden que el tono o altura se refería a si era agudo o grave, por ejemplo. ¿Y de quién dependía esto? ¿De qué características de, del sonido? O de las ondas, mejor dicho. ¿Recuerdan? De la frecuencia, ¿cierto? Así como la intensidad o el volumen dependía de qué? De la amplitud, ¿sí? El timbre, en cambio, era característico de cada material y de cada estructura de cada instrumento. Así como nuestra garganta, por ejemplo, tiene la laringe o las cuerdas vocales que son distintas en cada uno de nosotros podemos expresar tenemos una distinta voz, un timbre específico cada uno. Y también depende de la forma de nuestra boca, de nuestra cavidad bucal, ¿cierto? Cavidad oral. Las guitarras tienen una forma específica, los violines tienen otra forma distinta. Y cada uno de ellos, aunque toquen la misma nota musical en el mismo tono, ¿cierto?, a un mismo volumen, tienen distinto timbre, es decir, suenan diferentes, ¿ya? Y eso se va a deber a sus características propias de forma, estructura y material, ¿sí? El sonido puede experimentar distintas propiedades, distintos procesos. Puede tener refracción, difracción, transmisión e interferencia, ¿cierto? Por otro lado, también puede presentar absorción, resonancia y un efecto bien importante que era el efecto Doppler, ¿ya? Repasen el video anterior. Es bastante simple la materia de sonido y se pregunta harto. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces ahora? Vamos a definir qué es la luz, vamos a ver cómo se clasifica la luz, vamos a hablar del concepto de materiales, los tipos de materiales, ¿sí?, y sus características con respecto a la luz, ¿ya? Vamos a hablar de la naturaleza de la luz, específicamente de las teorías de la luz, ¿ya? Vamos a caracterizar la luz como una onda, la vamos a asociar a las propiedades que hemos visto antes, es decir, amplitud, frecuencia, longitud de onda, ¿ya?, velocidad.
vamos a hablar del espectro electromagnético y vamos a hablar también de los colores con respecto a eso y la visión, cómo se produce, por ejemplo, el arco iris, ¿cierto? Cómo podemos ver. Vamos a hablar finalmente de luz y sombra y al final, ¿cierto? Es un efecto importante que tiene la luz, ¿cierto? Los materiales, principalmente metálicos, que se llama efecto fotoeléctrico. Entonces la luz es un tipo de energía, ¿cierto?, que nos permite ver los objetos que nos rodean, ¿ya? La luz proviene de una fuente de luz. Eso es importante. Por ejemplo, una ampolleta es una fuente de luz que emite, ¿cierto?, da una cierta estructura y ciertas condiciones atómicas que posee, ¿cierto? Posee átomos que forman una celda, un cablecito pequeño dentro, por ejemplo, de la ampolleta, que al llegar a corriente eléctrica, ¿cierto?, estos tienen la capacidad de incandescer, es decir, encenderse, por decirlo de alguna forma, lo vamos a explicar al tiro, ¿ya? Y producir esta luz, ¿sí? Vamos a explicar cuando expliquemos el efecto fotométrico, los fotoeléctricos. Por ejemplo, acá está la luna como una fuente de luz, ¿cierto?, en la noche, el sol, una fuente de luz natural presente en el día, o el fuego, por ejemplo, una vela, también es una fuente de luz, ¿cierto?, natural, aunque puede ser artificial. ¿Cómo se clasifica la luz? Se puede clasificar de acuerdo a la naturaleza de la fuente, en fuentes naturales o fuentes artificiales. Las fuentes naturales, por ejemplo, un relámpago, ¿sí? O sea, son fuentes de luz que se encuentran en la naturaleza como tal, ¿ya? Que no ha intervenido el hombre para su creación y su formación. Por ejemplo, los relámpagos, ¿sí?, son una fuente de luz natural. El mismo sol. O algunos animales que tienen una capacidad de fluorescencia, ¿sí?, que tienen la capacidad de producir cierta luz al activar sustancias químicas específicamente que reaccionan, ¿ya?, produciendo movimientos de electrones, y esos movimientos de electrones salen expulsados como un fotón. Vamos a explicar el tiro que es un fotón, ¿ya?, pero como luz por mientras, ¿ya? Típico, por ejemplo, una luciérnaga, ¿ya? Otros animales marinos también tienen esta propiedad de poder producir una fosforescencia, una fluorescencia, perdón. Vamos a hablar también de fosforescencia. Bueno, fuentes artificiales podría ser una ampolleta, como dijimos, de tungsteno o LED, ¿cierto?, láser, por ejemplo, o no sé, algunas pulseras, estas pulseras que al doblarlas o al golpearlas, ¿cierto?, emiten una luz, una incandescencia. También en este caso sería una fosforescencia, ¿sí?, similar a esto. Entonces, también se puede clasificar la luz de acuerdo a la forma en que se emite. Por ejemplo, se puede emitir mediante una fuente primaria, por ejemplo, cuando se emite luz propia, o bien puede ser si es una fuente secundaria, que es cuando se refleja la luz emitida por otro cuerpo. Por ejemplo, una fuente primaria sería una vela con su llama, ¿cierto?, el fuego, que está emitiendo esa llama de fuego, específicamente es la fuente primaria de luz, ¿sí? Un pez, una luciérnaga, como hemos dicho, también una fuente primaria de luz que ellos están emitiendo luz. En cambio, una fuente secundaria que está reflejando la luz sería, por ejemplo, la luna, que refleja la luz que le llega del sol, ¿cierto?, como si fuese un espejo hacia nosotros. También lo hace, por ejemplo, no sé, una esfera de discoteca, que está reflejando simplemente las luces que llegan hacia ella, produciendo estas lucecitas pequeñas que giran y uno lo pasa bien. ¿Qué son los materiales? Los materiales son todos otros cuerpos, ¿cierto?, que no son fuentes de luz, ¿sí?, que no son fuentes primarias ni secundarias, naturales o artificiales de luz, ¿sí? Tenemos entonces materiales que pueden ser transparentes, otros translúcidos y otros opacos, ¿sí? Transparentes pueden ser, por ejemplo, como las alas de estas mariposas en especial. Yo no la había visto antes, busqué la foto y me encontré, me pareció fenomenal, ¿sí? Las ventanas, los vidrios, ¿cierto?, vasos, cualquier vidrio, ¿cierto?, por ejemplo, tiene
es considerado un cuerpo o un material transparente. Otros materiales son translúcidos, es decir, permiten ver algo, ¿cierto? Pero no todo, tienen una cierta, por decir así, capacidad o característica intermedia entre transparente y opaco, ¿sí? Algunos plásticos, ¿ya? Son materiales translúcidos. En cambio, los translúcidos dejan pasar, ¿cierto?, la luz, pero no completamente, ¿ya? Y los opacos son materiales que no dejan pasar la luz, ¿cierto? Por lo tanto, ellos son materiales que absorben la luz, ¿sí? O sea, si hay un rayo de luz, vamos a explicar también cómo se ve esto al tiro, ¿ya? Pero si llega un rayo de luz, por ejemplo, el material lo absorbe y no lo deja pasar, ¿sí? Vamos a explicarlo. La madera son materiales opacos, ¿ya? Naturaleza de la luz. Acá son tres personajes. Como ustedes lo ven, ¿cierto? ¿Cuál de todos es más pintoso? ¿Ya? Tienen características bien peculiares. En ese tiempo, Huygens y Newton estaba como muy de moda ese estilo, ¿cierto? Muy rockstar, ¿ya? Huygens, ¿ya? Este personaje, este científico alrededor del siglo XV, ¿cierto?, postuló la teoría ondulatoria de la luz. Es decir, este personaje planteó que la luz se comportaba como si fuese una onda, ¿ya? Es decir, la emisión de la luz, como ustedes lo ven en esta vela, ¿cierto?, sería mediante muy similar como es una onda, ¿ya? Él dijo, ya, la luz es una onda, ¿por qué? Porque su velocidad es muy rápida, ¿sí?, como puede ocurrir en algunas ondas, ¿ya? Él planteó que la luz no necesita un medio material para moverse, es decir, solamente se puede mover por el vacío, ¿sí? Él planteaba, por ejemplo, que la luz puede atravesar cuerpos, como lo son, por ejemplo, los vidrios, los cuerpos transparentes o translúcidos, cosa que si fuese una materia, por ejemplo, algo sólido, algunas pequeñas partículas que fueran emitidas, ¿cierto?, no podrían atravesar estas materias, ¿sí?, estos cuerpos. Por otro lado, está otro personaje que al mismo tiempo planteaba otra teoría, Isaac Newton, ¿sí?, que planteaba lo contrario, decía que la luz era corpuscular, era un corpúsculo, es decir, pequeñas partículas sólidas, ¿cierto?, que avanzaban, se movían, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo defendía esto? Claro, diciendo que, por ejemplo, algunos cuerpos, como los cuerpos opacos, ¿cierto?, materiales opacos, al ponerse entre medio de la luz, no dejaba pasar. En otras palabras, la luz como que rebotaba, se reflejaba. Vamos a hablar de reflexión más adelante, ¿sí? Igual que en el sonido, la luz se reflejaba, ¿sí?, y no pasaba ciertos cuerpos. Claro, como lo harían ciertas partículas, o si fuera una pelotita, una bolita, que choca con algo y rebota. Lo mismo hace la luz. Y se producía sombra y todo el asunto que vamos a ver al tiro. Entonces, un personaje, Huygens, ¿cierto?, propuso la teoría ondulatoria y Newton la teoría corpuscular, ¿ya? Ambos tenían argumentos para, ¿cierto?, explicar estas teorías, que de hecho yo se los voy a preguntar en la actividad práctica, ¿ya? Einstein, por otro lado, ¿cierto?, ya en forma más actual, planteó la teoría dual de la luz, que es en cierto modo una unión de ambas teorías, la corpuscular y la ondulatoria, ¿sí? Actualmente se considera que la luz vendría siendo un corpúsculo, ¿cierto?, o una onda, mejor dicho, perdón, una onda electromagnética, es decir, una onda que no necesita un medio material para transportarse, como el sonido, ¿sí? La luz puede viajar por el vacío, no necesitas un medio material como el sonido, ¿sí? Ella puede viajar por el sonido, por lo tanto es electromagnética, ¿ya? Que estaría encapsulada como con una cápsula de masa despreciable, es decir, casi sin peso, casi sin masa, pero sí
le daría la capacidad de actuar como un corpúsculo, ¿sí? Entonces, Einstein planteaba la presencia de fotones. ¿Ah? Característica de la luz. La luz es una onda electromagnética transversal. ¿Ya? Electromagnética, ¿cierto?, que viaja por el vacío, no necesita un medio material, y transversal, ¿cierto?, que se mueve hacia, su oscilación es perpendicular al movimiento de la onda. Es decir, la típica onda esa que sube y baja, ¿cierto? Así, la vamos a ver altera. En medios transparentes y homogéneos la luz viaja en línea recta. Fíjense en esta foto, hay una nube, ¿cierto? Y es como que se duran como apreciar los rayos de luz. Y se ven rayos de luz que se están moviendo en forma rectilínea. Entonces, la luz viaja más lento mientras el medio sea más denso. ¿Por qué? Dijimos que viaja por el vacío, ¿cierto? Es verdad, pero la luz va, por decirlo así, chocando con las partículas que se encuentran en los medios más densos. ¿Qué es un medio más denso? Por ejemplo, acá, lo menos denso vendría siendo el vacío. Vacío que significa que no hay ningún tipo de átomo, ¿sí? Después es un poco más denso el aire, porque tiene partículas que están separadas, ¿cierto? Están bien separadas, pero hay partículas. O sea, hay harto espacio vacío, pero encontramos átomos entre ese espacio vacío. Después hay el agua, por ejemplo. Acá hay más átomos y están más juntos. ¿Hay espacio vacío? Sí, pero hay muchos más átomos que en el aire. O sea, están mucho más juntos que en el aire. Y después en un sólido, como el diamante, por ejemplo. Acá en los sólidos, los átomos están mucho más juntos. Y por lo tanto, ¿cierto?, dejan menos espacio vacío. Por ende, la luz, a medida que se encuentra con sustancias o medios más densos, como sería hacia abajo, ¿cierto?, su velocidad o su rapidez, ¿cierto?, va a ir disminuyendo. Si se fijan, en el vacío y en el aire se dice que es aproximadamente lo mismo. ¿Ya? En realidad en el aire es 340 kilómetros por segundo, ¿sí? O sea, una velocidad alta, ¿no? Perdón, no 340, nada, estaba confundiéndolo con la velocidad del sonido. Nada, en el aire, ¿cierto?, y en el vacío se considera aproximadamente lo mismo, 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Eso es un dato importante, ¿eh? Porque la velocidad en el vacío, ¿ya?, es considerada la velocidad de la luz, ¿sí? Típica que nosotros vamos a utilizar, ¿ya?, en el espacio. Recuerden ustedes, estos valores son más importantes que en el aire, ¿cierto? Y en el vacío aproximadamente lo mismo, 300.000. En el agua va disminuyendo y en los sólidos ya disminuye mucho más. ¿Qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es como toda la gama, todo el rango, ¿cierto?, de ondas, ¿cierto?, que son consideradas electromagnéticas, ¿eh? De tipo electromagnético. Si ustedes se fijan, acá aparece en la parte de arriba, aparece la frecuencia, ¿ya? Es decir, por ejemplo, esto de acá tiene una frecuencia de 10 elevado a 6, esta parte de acá tiene una frecuencia de 10 elevado a 8 aproximadamente. A medida que muevo acá, la frecuencia es mucho mayor. O sea, son ondas súper, ¿cierto?, como con frecuencias muy rápidas, ¿eh? O sea que en un segundo, si recuerdan ustedes que las frecuencias son la cantidad de oscilaciones partido por segundo, ¿cierto? Entonces, en un segundo hay muchas oscilaciones. Ante mayor sea la frecuencia, imagínense, 10 elevado a 19. Esos son el 1 con 19 ceros hacia la derecha, ¿sí? Todas esas frecuencias, o sea, todas esas oscilaciones en un segundo. Eso es lo que tenemos los rayos gamma. Imagínense la frecuencia muy alta. Acá también es altísimo, 10 elevado a 6. Eso significa que son 1.000.000,
¿sí? 1.000.000 de oscilaciones por segundo. O sea, también es alto. Ahora, si ustedes se fijan entonces, en este caso, tenemos acá el espectro electromagnético en torno a la longitud de onda. Estas son, por ejemplo, qué tan larga es la onda, ¿cierto? Con respecto a con respecto al eje central, ¿sí? Por ejemplo, a esta altura, cuando tenemos ondas largas, serían, por ejemplo, ondas de 1000 metros, de 1 kilómetro. Es una oscilación, ¿sí? Por ejemplo, acá, a nivel de las ondas de radio y televisión, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ondas que tienen una oscilación de 1 metro. A nivel de los microondas, la onda tiene una oscilación o una longitud de onda de 1 centímetro, ¿sí? Y así, a nivel de los infrarrojos, ¿eh? Por ejemplo, podemos tener desde 1 milímetro hasta 1 micrómetro, por ejemplo, que eso es 10 elevado a menos 6 metros, ¿eh? En el nivel de los infrarrojos. O sea, son las más pequeñas. Acá después tenemos los ultravioleta, por ejemplo, con 100 nanómetros, es decir, 100 por 10 elevado al menos 9, ¿cierto? 10 nanómetros, 1 nanómetro en los rayos X, ¿sí? Y en los rayos gamma ya llegamos a 0,1 ampere, ¿sí? Perdón, 0,1 Armstrong, ¿ya? Y estas son unidades muy pequeñas, ¿sí? Lo importante acá, me interesa esto, fíjense ustedes, hay un pequeño rango en el espectro electromagnético que es considerado visible. O sea, este pequeño rango, ¿sí? Con longitudes de onda entre los 1000 nanómetros y menos de 100 nanómetros, ¿cierto? Tenemos el espectro visible, es decir, con una frecuencia de 10 elevado a 15 aproximadamente. O sea, acá está la luz, ¿cierto?, que nosotros podemos ver. Acá están los colores que podemos ver, que según este esquemita de acá, ¿cierto?, va de los 700 nanómetros aproximadamente hasta los 400 nanómetros. Todo es el espectro de luz visible. Bueno, esto muestra lo mismo, ¿cierto?, con distintos esquemitas. Fíjense entonces, los colores están así, más o menos ordenados en el espectro electromagnético, solamente en el rango de luz visible, ¿sí? Como que se hagamos un zoom. Están ordenados, por ejemplo, los violetas, el color violeta está aproximadamente 380 a 350 nanómetros, es decir, está para este lado, ¿cierto?, para el lado del ultravioleta, para acá, para el lado de aquí. Perdón. El azul 450, 495, verde 495, 570, amarillo 570, 590. ¿Ya? No tienen que saberlo de memoria, simplemente dice que sepan el violeta, que es de 380 a 450, y el rojo de 620 a 750. O sea, de 380 a 750 está el espectro de colores, el espectro de luz visible, ¿sí? Y van más o menos en ese degradé, si ustedes se fijan, de lila o de morado, ¿cierto?, violeta, azul, verde, amarillo, naranjo, rojo. ¿Ya? En algunas ocasiones les podrían preguntar el orden de los colores. ¿Ya? Recuerden, traten de acordarse este orden de colores, ya sea de los infrarrojo hacia el ultravioleta o del ultravioleta, que estaría por acá, ¿cierto?, hacia el infrarrojo, que estaría por acá. Infra, recuerden ustedes que es bajo el rojo, y ultra en este caso sería como sobre el violeta, ¿sí? Estos colores son producidos en cierto modo por una sumativa de, o sea, la luz blanca, por decirlo así, ¿cierto? El espectro visible, la luz blanca, es en cierto modo la sumativa de todos estos colores. O sea, cuando tengo toda esta longitud de onda, se ve de color blanco. Si yo mezclara todos estos colores, el azul, ¿cierto?, el azul, el verde, el rojo,
¿ya? Que son los colores primarios, ¿ya? Y los mezclara, los diera vuelta súper rápido, ¿ya? Me iría al color blanco, que es la sumativa de esos colores, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Cuando incide luz, un rayo de luz blanca ante un ¿cómo se llama? Prisma como este, que es como una especie de pirámide, si tú quieres, de esta forma, nosotros podríamos ver esta difracción de luz, el efecto de difracción, que lo vamos a mencionar más adelante, en que se logran separar en distintos ángulos los distintos rayos de luz. Eso es por el cambio de material que tenemos. Lo mismo pasa cuando hay una gota de agua y llegan los rayos del sol a la gota de agua, ocurre una difracción, cambia de ángulo, el ángulo de incidencia es distinto al de refracción, y por lo tanto la luz, ¿cierto?, sale como separada una de otra, porque poseen distintas longitudes de onda, recuérdalo, salen separadas y se ve el espectro de colores, ¿sí? Eso ocurre cuando hay luz y hay gotas de agua, al regar, por ejemplo, o con la lluvia, ¿sí? ¿Cómo vemos nosotros? Bueno, nosotros vemos una forma bien especial, ¿cierto? Nuestro ojo, al final de la clase vamos a hablar un poco más, no, al final del próximo video vamos a hablar las características del ojo, ¿ya? Cuando veamos óptica principalmente, ¿ya? Pero lo importante es que nuestro ojo es como nuestra puerta de entrada para la luz o para las cosas que vemos, ¿cierto? ¿Y cómo ocurre eso? Porque, por ejemplo, un cuerpo opaco o brillante, en este caso como una manzana, ¿ya?, va a recibir luz blanca, ¿cierto? Ya sea del sol, de la ampolleta, ¿ya? Y esa luz, alguna luz, la va a ser absorbida por este cuerpo y otra luz va a ser reflejada, ¿sí? Este es un cuerpo opaco. Si el cuerpo fuera transparente, yo no lo vería, por decirlo así, porque la luz pasaría de largo, no sería absorbido, solo pasaría, ¿sí? No sería absorbido y no reflejado, sino que pasaría de largo. Pero como este es un cuerpo opaco, o en estricto rigor un poco brillante, ¿cierto?, va a absorber luz y va a reflejar otra luz. Al ser brillante significa que refleja luz, refleja todos los colores, aunque hay partes en que es más opaca que otras, ¿cierto? O que el brillo no lo podemos distinguir en todos los aspectos, toda la superficie de este cuerpo. Entonces absorbe rayos de luz y refleja otros. ¿Qué colores, qué de todos estos espectros visibles, de todos estos espectros de colores? Vamos a ver que la luz va a absorber todos esos colores, excepto uno, que es el color que está reflejando, ¿sí?, que no lo absorbe, sino que lo refleja, ¿cierto?, y llega hasta nuestros ojos. En realidad lo que pasa es que las partículas de acá, ¿cierto?, interactúan sus electrones y emiten fotones, que son estos que dijimos que eran ondas encapsuladas, ¿cierto?, luz, en otras palabras, emiten hacia afuera. Y al llegar a nuestro ojo, nosotros lo podemos ver gracias a nuestros receptores, ¿cierto?, en el ojo, como un color específico. ¿Qué espectro entonces está reflejando? El color rojo, ¿sí? Un cuerpo verde, por ejemplo una planta, solo la vemos verde porque está absorbiendo todos los colores excepto el color verde, que lo está reflejando, y por eso lo vemos verde, ¿sí? O sea, si yo les pregunto, si tengo una manzana, ¿cierto?, o si tengo una naranja, ¿qué color va a estar reflejando? El naranjo, ¿sí? ¿Se entiende? Estupendo. Más adelante vamos a hablar en óptica también, vamos a hablar un poco más de colores. Bueno, la luz y la sombra, ¿cómo se da esto? ¿Ya? Cuando hay una fuente de luz, ¿ya?, la luz, ¿cierto?, y yo incido entre medio un cuerpo, por ejemplo un cuerpo opaco, ¿ya?, la luz va a alumbrar este cuerpo, pero la parte de atrás del cuerpo, ¿cierto?, va a generar una sombra, ¿ya?, si yo pusiera una pantalla o una pared,
¿ya? Y la luz va a continuar en todo el resto, ¿sí? Esto sería lo ideal cuando hay si fuera una luz o una fuente de luz muy pequeña que tirara rayos solamente en estas direcciones solamente, ¿sí? Ahora fuera tirada como hacia arriba y hacia abajo, fuera súper recto, una luz muy pequeña pero muy potente, ¿sí? Pero en una situación real, ¿cierto? La fuente de luz no es puntual, no es tan pequeña, siempre tiene un cierto tamaño, un cierto grosor, y por lo tanto produce más de varios rayos de incidencia y con distintas direcciones. Por ejemplo, la parte de arriba produce rayos derechos, rayos hacia abajo, rayos al medio, rayos para todos lados, por todos lados, ¿sí? Y eso hace que existan distintos ¿cómo se llama? Rayos de luz que llegan hacia el cuerpo en distintos ángulos y hacia la pared o hacia la superficie también en distintos ángulos. Por lo tanto, lo que se pasa en la realidad es que el cuerpo, al ponerlo entre medio de la fuente lumínica, me va a producir posteriormente una sombra, pero alrededor de esta sombra se le va a producir una penumbra, que es como una pseudo sombra, entre sombra y no sombra, por decirlo así, ¿sí? La penumbra, ¿cierto? Es una región en la cual hay rayos de incidencia, pero menos, ¿cierto?, que en la parte que no está, ¿cierto?, el cuerpo, ¿ya? Hay una cierta difracción de la luz, lo vamos a mencionar después, ¿ya? La sombra también se llama umbra y penumbra. Entonces recuerden, la umbra o la sombra es lo más oscuro y la penumbra es lo más tenue que está alrededor de la umbra o sombra, ¿eh? De hecho, los efectos astronómicos se basan en eso también. Por ejemplo, en un eclipse solar, ¿cierto? Está el Sol, que es una fuente lumínica, está la Luna, ¿cierto? Y está la Tierra. Entonces la Luna se va moviendo alrededor de la Tierra y llega a un punto que se pone, por ejemplo, por delante. Si nosotros estamos acá, en este sector, en el punto negro aquí, ¿cierto? La Luna se pone delante, entre el Sol y la Tierra. Nosotros vamos a ver el Sol tapado, ¿cierto?, por la Luna, o la imagen del Sol va a estar tapada por la Luna, y lo veríamos como un eclipse total de Luna, como se vería acá, de Sol, perdón, como se vería acá. Cuando la Luna se está moviendo, ¿cierto?, y está tapando una parte del Sol, vamos a ver como un eclipse incompleto de Sol, ¿sí? Se vería algo así. En el eclipse lunar pasa algo similar, ¿eh? Acá está el Sol con rayos incidentes, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora la Tierra está entre medio del Sol y la Luna, ¿sí? O sea, no es que la Tierra se ponga ahí, ¿cierto? Lo que pasa es que la Luna, como está girando, en este momento la Luna está girando y, por ejemplo, estaría aquí. Entonces, yo estoy en este sector ahora, aquí, ¿cierto? Aquí, en este sector, y como la Luna se movió de acá para acá, porque gira, orbita alrededor de la Tierra, ¿cierto? Yo vería, por ejemplo, acá la Luna y vería que se va, ¿cierto?, tapando por la sombra que le produce la Tierra. Por lo tanto, podría haber una penumbra o luna menguante, ¿cierto? Y hasta no ver la Luna, ¿cierto?, o ver en un eclipse completo de Luna, ¿cierto? Y podría después ver como una luna creciente, ¿sí?, que empieza a crecer. Eso ocurre muy seguido. Y todos los meses nosotros vemos luna llena, que se ve completa, ¿cierto?, luna menguante, luna que no se ve la luna creciente. Por último, el efecto fotoeléctrico, que les mencioné que íbamos a comentarlo también, ¿cierto? Tenemos que el fotón va a producir movimiento de electrones. De eso se trata el efecto fotoeléctrico, ¿ya? Me quedo junto de la palabra, perdón, ¿ya? Pero fíjense que llega el rayo de luz a un cuerpo metálico, ¿cierto?, que está compuesto por átomos metálicos, en los cuales los metales se caracterizan porque los electrones tienen poca atracción por sus núcleos. O sea, son más que sus núcleos, por decirlo así. Los metales son elementos que
les encanta soltar sus electrones, ceder sus electrones a otros átomos o a otros elementos. Entonces no los tienen tan afirmados, por decirlo así. Es por eso que son buenos conductores eléctricos, que permite que los electrones se muevan. ¿Eh? ¿Qué pasa? Los rayos de luz llegan al metal y eso hace que el metal tenga la capacidad de soltar electrones, libera electrones. Y esos electrones que libera pueden ser utilizados como corriente eléctrica. ¿Sí? Recuerden que la esencia de la electricidad, ¿cierto?, es movimiento de electrones. Eso es electricidad. Entonces acá está ocurriendo movimiento de electrones, que puede ser aprovechado, ¿cierto?, mediante aparatos especiales como una fuente de electricidad. Entonces, lo que ocurre, ¿cierto?, es una transformación de energía lumínica a energía eléctrica. ¿Sí? Es como lo opuesto que ocurre en los rayos X. ¿Ya? En los rayos X lo que pasa es que se tiene radiación, ¿cierto? Hay cierta radiación que va a producir cambios, ¿ya?, de energía cinética que poseen los electrones de un cuerpo. Por ejemplo, del esqueleto de una persona, ¿cierto?, sus electrones o el cuerpo de la persona tiene cierta energía cinética, se están moviendo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Irradiarlos con esta energía lumínica, esta energía eléctrica, ¿ya? Yo produzco una electricidad, una energía eléctrica para irradiar a estos electrones. La energía cinética que posee estos electrones se transforma en fotón, se transforma en luz, y esa luz queda impregnada en una placa, ¿cierto?, en una película, como lo es una película negativa, como lo es, ¿cierto?, las láminas de las radiografías. ¿Se entiende? Lo importante es que el efecto fotoeléctrico es cuando se sueltan electrones, ¿cierto?, al ser irradiado de luz, y esto sirve como una fuente de electricidad. Los paneles solares, por ejemplo, tienen esta propiedad. Entonces, acá sale, en este esquemita salen, por ejemplo, que ese efecto fotoeléctrico también va a depender de la intensidad que tenga la luz. Por ejemplo, una luz roja de baja frecuencia puede ser poco intensa, no tiene ningún efecto, no extrae electrones. Aunque sea muy intensa, tampoco extrae electrones. ¿Por qué? Porque su frecuencia es baja. O sea, debe existir una cierta frecuencia, una frecuencia intensa a nivel del ultravioleta, por ejemplo, para que pueda existir este desprendimiento de electrones. O sea, si es poco intensa, desprende electrones algunos. Si es muy intensa, va a desprender muchos electrones. Eso, muchachos. La próxima semana continuaremos entonces con las clases de luz. ¿Ya? Veremos más ejercicios y explicaré algunas cositas que le pueden haber quedado dudas. Háganle ahí ejercicio, suerte en todo, que les vaya muy bien. Nos vemos.